Michael Burry ha vuelto a tuitear y lo que ha dicho está bastante interesante, puesto que está suponiendo que vamos a tener una recesión en el 2023, algo que quizás muchos nos esperamos. Luego la Fed va a pivotar para que esta recesión no sea grave y finalmente el gobierno va a lanzar subsidios para ayudar a la gente en recesión y la inflación volverá lanzándonos de nuevo esta espiral de pain. Así que no os perdáis este vídeo porque vamos a analizar efectivamente el tweet de Michael Burry, vamos a ver dónde podría acabar los mercados y vamos también a comparar con la época de Paul Volcker en 1980-1983. Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Vamos pues a analizar todo este tweet de Michael Burry y vamos a ver cómo podemos capitalizar de estos posibles movimientos que no me parecen del todo tan descabellados, ¿vale? Empezamos entonces ahora mismo con el S&P 500. Sabemos que no estamos en una zona bastante alcista ahora mismo, ya que abríamos de manera positiva, pero nos hemos dado la vuelta. De verdad que no me creo que el S&P 500 se rompa por encima de los 400 puntos durante los próximos meses, especialmente porque también tenemos tenemos comentarios por parte de la Fed durante esta semana y la que viene aparte de los earnings. Pero bueno, sin más introducción, vamos a traducir el tweet de Michael Burry porque está bastante interesante. La inflación ha llegado a su máximo, ok, fantástico, pero no es el último máximo de este ciclo. Súper interesante porque ya estábamos pensando que este ciclo se iba a acabar ya. Ya estábamos pensando que vamos a una inflación que está cayendo, la Fed está subiendo los tipos de interés y de repente sí tenemos una recesión. La inflación sigue cayendo, los tipos de interés se mantienen y una vez que la inflación llega al 2%, la Fed se da la vuelta. Pero Michael Burry está suponiendo otra cosa muy distinta. Michael Burry está suponiendo que la Fed se va a dar la vuelta mucho antes de este 2%, quizás también por presión política. Recordad que no en este 2023, pero en el 2024 tenemos elecciones presidenciales y la verdad es que sí nos podemos esperar una recesión en el 2023, pero contra el 2024 no me extrañaría que todavía tuviésemos en recesión, estuviésemos hablando de todo esto. Anyway, probablemente vamos a ver el CPI que se venga hacia abajo, posiblemente negativo en la segunda mitad del 2023. Súper interesante, o sea, CPI negativo, o sea, pasamos de una inflación a una deflación en esta misma segunda mitad del 2023, según Michael Burry. Y Estados Unidos entrará en una recesión por cualquier definición, porque muchas veces también se dice, oye, ¿estamos en una recesión o no lo estamos? Bueno, el mercado de labor nos dice que no, pero el resto de mercados probablemente nos diga que sí. La Fed va a cortar y el gobierno va a empezar a estimular. Quiere decir que la Fed este cortar significa pivotar, es decir, va a pasar de subir los tipos a sacarlos y el gobierno va a empezar a estimular, entre otras cosas, por, como decíamos, las elecciones del 2024, quiero comprar los votiños, que me hace falta, quiero comprar los votos, y por otra parte, como decíamos, estamos en una recesión y pues obviamente queremos sacar a la economía de este bache, ¿no? Y tendremos otra subida en la inflación. No es complicado. Y tiene bastante sentido. Porque si os paráis a pensar, si ahora mismo lo vamos a dibujar, pero si empezamos a tener, vamos a tener aquí una pantalla en blanco, perfecto. Si ahora mismo estamos subiendo los tipos, quiere decir que cada vez hay menos consumo. Porque cada vez, en teoría, aunque no lo estamos viendo, en teoría debería haber menos consumo porque cada vez el dinero es más caro. Una vez que haya menos consumo y que el mercado de labor, el mercado de trabajo, acabe cayendo, lo que va a pasar es que entraremos en una recesión. En esta recesión, dependiendo de lo grave que sea, la Fed va a decir, según Michael Burry, corto tipos, el gobierno va a decir, me pongo a gastar, y volvemos a tener una mayor inflación. Este es el caso de Michael Burry, ¿de acuerdo? Así que podríamos estar hablando que contra la segunda mitad del 2023 o la primera mitad del 2024 vamos a encontrarnos con este posible escenario. ¿Y cómo podemos beneficiarnos y qué tan probable es? Bueno, la verdad es que la probabilidad del mismo escenario responde tan solo una pregunta. ¿Cambiará la Fed su objetivo del 2% de inflación cuando entremos en una recesión en Estados Unidos?
Es tan sencillo como eso. Si nosotros creemos que la Fed no va a cambiar y se va a quedar en este 2%, entonces no sucederá nada. Si nosotros creemos que sí va a cambiar, entonces es posible que este escenario sea real. Ese gráfico representa un poco donde Volcker llegaba y la línea naranja que estáis observando es la inflación. Y simplemente quiero que veamos esto. Obviamente no está actualizado en tanto en cuanto a los datos de inflación. Como estáis viendo, está aproximadamente del año 2020. Pero quiero que os fijéis una cosa. Pocos años después de Volcker ser apuntado jefe de la Fed, por así decirlo, bueno, director de la Fed, llegó a subir los tipos al 20%. Fueron 36 meses de dolor, 36 meses de una recesión profunda, de mucho pain, de olvídate de números verdes. Fue todo obviamente un desastre. Pero ¿qué digo lo mismo? Doblegó a la inflación. A Volcker no hubo presión política que le echara hacia atrás. Entonces ahora mismo la pregunta es esa. ¿Será JJ Powell capaz de aguantar de que la inflación se viene al objetivo o yo no bajo los tipos o efectivamente no? ¿Y nosotros cómo capitalizamos estando en un escenario u otro? Bueno, vamos a empezar a imaginarnos qué podría suceder. Acabamos de tener una pequeña... Ahí está. Ploc, acabamos de tener otra gran caída ahí. Vamos a empezar a imaginarnos qué podría suceder en este escenario. Bueno, en este escenario, Estados Unidos, digamos, caería en recesión sobre la primera mitad, segunda mitad del 2023, que es algo que nos esperamos, y el mercado ya estaría, pues, bastante más cerca de estos 340, 330, ¿de acuerdo? El S&P 500. En el momento en que la Fed dice, uy, esta recesión es profunda, la inflación ya se está acercando al 2,0, yo lo que voy a hacer ahora mismo va a ser pivotar. Yo ahora mismo voy a cambiar mi objetivo del 2% y lo voy a poner al 4% para este año, al 3% para el año que viene y al 2% para dentro de 2 años, simplemente por poner una excusa. Entonces, llegado ese momento y empezar a recortar tipos, lo que va a hacer el gobierno va a ser empezar a gastar para empezar a intentar subir esta inflación. Indistintamente que los mercados estén más o menos de acuerdo, es decir, que analistas estén más o menos de acuerdo, de la misma manera que analistas estaban más o menos de acuerdo de que se gastó demasiado, se utilizó demasiado capital y fue una burrada lo que sucedió, el mercado va a tener un movimiento o podría tener un movimiento del estilo. Podríamos ver un mercado que durante los próximos 6-12 meses vuelva a recuperarse. Hablando de máximos históricos, no estaríamos seguros, también depende de cuánto se gaste y cuánto tiempo dure esto hasta que la inflación nos vuelva a morder el cuello. Sin embargo, estaríamos viendo un movimiento alcista sustancial por parte del mercado. Claro, pero como acabamos de decir, esto no va a durar para siempre. En el momento en el que la inflación empiece de nuevo a morder el cuello, la Fed va a decir, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Y yo creo que en el momento, quizás contra mediados del 2024, o sea, si tenemos la recesión, justo en la mitad del 2023, la Fed empieza a recortar tipos acabando el tercer trimestre del 2023. Contra el segundo tercer trimestre del 2024, yo creo que aquí podríamos empezar de nuevo a ver un pico en inflación, sino un poco antes. O sea, podríamos tener una caída sustancial entre ahora y la primera mitad del 2023, durante toda la primera mitad del 2023, contra el segundo tercer trimestre del 2023, si la Fed pivota, si no se queda en este 2% de inflación de objetivo para ya mismo, es decir, que se tenga que quedar ahí, es decir, no que no suba tipos, sino que se mantenga plano en los tipos o que suba si es necesario, vamos a ver un mercado que se viene hacia arriba y llegado el segundo tercer trimestre del 2024 nos vamos a volver a sorprender con cifras de inflación. Oh, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Yo me salgo de aquí, porque digamos que la historia de la inflación es bastante reciente, ¿no? Es decir, esta caída de 472 a 346 es bastante reciente. Creo que podríamos ver un movimiento de nuevo hasta los 430 aproximadamente y de nuevo una caída. Sin embargo, yo no estoy todo seguro de que Jay Powell sucumba a las presiones políticas, ya que su mensaje ha sido bien claro durante
todas las reuniones. No sé si os fijáis, pero si repasáis los transcripts, es decir, cuando Jay Powell hace una reunión, poco después, el día después o sí, tenemos la capacidad de leer todo lo que ha dicho, punto por punto, palabra por palabra. Siempre dice lo mismo y lo llega a repetir varias veces. El mandato de la Fed es doble, máximo en employment y controlar la inflación, es decir, controlar los vaivenes de la inflación. Y el objetivo actual de la Fed es traer la inflación al 2%, cueste lo que cueste, no nos detendremos hasta alcanzar nuestro objetivo. Así que, volviendo entonces al tweet de Cassandra o de Michael Burry, la verdad es que podría estar de acuerdo si creyese, como os decía desde un principio, que Jay Powell podría acabar dándose la vuelta y diciendo, oye, pues vamos a cambiar este objetivo. Y ojo, porque a lo mejor cabe cierta posibilidad de que suceda, como os decía. No que diga que el objetivo de la Fed ya no es el 2%, ¿no? El objetivo de la Fed es el 3 o el 4%, algo que podríamos ver incluso este año. Si queréis, ahora mismo repasamos los cifras de inflación. El problema no es ese, no creo que suceda eso. El problema creo que puede estar si la Fed dice, el objetivo de la Fed es del 2%, pero como estamos viendo que la economía está tan mal, vamos a sacar los tipos, seguimos manteniendo este objetivo porque ya vemos que la inflación se está dirigiendo a este 2%, y quizás no acabamos de llegar, o quizás tocamos, pero luego volvemos a tener este repunte en inflación positiva. Vamos a buscar, aquí tenemos el CPI de noviembre, estamos a punto de recibir el de diciembre, y como estamos observando, bueno, ahora estamos en 7,1%, y la verdad es que después de estas cifras no nos extrañaría nada que durante los 12 próximos meses la inflación acabase aproximadamente en un 3,6% o incluso hacia abajo. Quiere decir que efectivamente antes de diciembre del año que viene veremos la inflación en alrededor del 3,6%, que quiere decir también que quizás antes de agosto, septiembre de este 2023 podríamos llegar a ver la inflación aproximadamente al 4,2% o al 4%, que obviamente una caída del 7,1 al 4% es una caída del 50%, y creo que la Fed también se podría relajar y decir, oye, es que esto está funcionando, la inflación se está viniendo hacia abajo, nosotros vamos a recortar los tipos porque tampoco queremos producir o provocar una recesión que podríamos de otra manera evitar. La verdad es que si el año 2022 fue un año súper interesante, señores y señores, este año 2023 va a ser mucho más, porque como comentábamos, no solo tenemos estos problemas por parte de la Fed, por parte de la recesión, sino que también tenemos Rusia, tenemos la energía, tenemos la recesión global, Europa no se salva por mucho que la vayan a ayudar, por mucho que la ayude quien la ayude. Tenemos también a China, tenemos la situación, tenemos la posibilidad de que China invada Taiwán, tenemos muchas cosas en las que estar atentos, y obviamente algo que nos gusta como inversores es que ahora mismo los mercados, aunque de manera personal sigo pensando que van a seguir cayendo, y aquí los tenemos, descubriendo nuevos mínimos de intradía, no me extrañaría nada que una vez llegásemos a los 340, 330, incluso los 300, dependiendo cómo nos acabemos postulando con los earnings, cómo vengan los forecasts de diferentes compañías, etcétera, etcétera, podamos ver un repunte bastante macanudo. Históricamente hablando, cada vez que el S&P 500 tiene una caída del estilo, los próximos 12 meses el S&P 500 ve una revalorización del 15%. Creo que es un poco exagerado, creo que no es que esta vez sea distinto, pero creo que no podemos caer en lo que se llama la falacia del apostador, o gambler's fallacy, donde tenemos un año rojo, un año verde. Cabe la posibilidad real de que tengamos 2 años rojo y no pasaría absolutamente nada. Pero bueno, señoras y señores, no me voy a liar más. Hasta aquí entonces el vídeo resumen de lo que ha dicho David Burry, bueno, el señor Michael Burry, no David Burry, David Copperfield, el señor Michael Burry, sin estar del todo seguro de que esto podría llegar a suceder. La verdad es que después de ver lo que pasaba en el año 2020, 2021, 2022, no me podrán decir que esto que Michael Burry acaba de decir va a ser absolutamente imposible que suceda. O bueno, al menos eso opino yo. Todo es posible, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte y los impuestos. El resto, todo puede suceder. Como siempre, señores y señores, espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si ha sido así, no se olviden de darle al botonazo de suscribirse, campanita, botonazo de me gusta, y chequear los links en la descripción, especialmente si se quieren unir al grupo privado Discord, al curso de opciones, y también tienen unas ofertas de Seeking Alpha Ticket que todavía siguen activas. Como siempre, señores y señores, espero que hayan disfrutado y nos despedimos hasta el próximo vídeo.